Aleluya. Aleluya. Por más que corras, por más que nos escondamos, no hay manera de escapar de la mano de Dios. Bendito el Señor. Que me da más sonido acá. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puede estar sentado, amado. Gloria a Dios. Poderosa la presencia del Señor. Sin su presencia esto no tiene sentido. Qué bueno que estar aquí en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. En este día, amado, voy a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar a compartir con ustedes una palabra que el Señor pues ardía en mi corazón durante toda esta semana. Y voy a leer un solo versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5. Verso 5. Mateo capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Puede estar sentado, amado. En este día yo quiero hablarte bajo el tema la mansedumbre, un requisito indispensable de tu llamado. Vivimos en un sistema donde se ha definido de una manera u otra cómo el hombre debe vivir. Hay estilos definidos para que nosotros transitemos en ello. Hoy en día los valores se han ido agotando y cambiando hacia otros niveles de valores, donde ahora mismo quizás un hombre agresivo es visto de cierta manera, visto como algo normal, donde cuando alguien trata de alcanzar algo, no importa lo que tenga que hacer con tal de abrirse paso para alcanzar eso que anhela, no importa lo que cueste, no importa las cabezas que se tenga que llevar, no importa la dignidad de aquellos que tenga que aplastar, es visto como bueno y válido cuando alguien intenta hacer esto de una manera con tal de que el fin, entre comillas, sea bueno. Pero la palabra del Señor aquí en este verso 5, donde me voy a centrar, está en un contexto donde hay un sermón conocido como el Sermón del Monte. No el Sermón del Monte porque hable de un monte, sino porque cuando Jesús da este sermón se encuentra precisamente sentado en la altura de un monte. Jesús, cuando la multitud le perseguía, decidió subir al monte y sentarse y comenzar a compartir este sermón que se considera como el sermón más importante que nuestro Señor compartiese en toda su vida. Es un sermón que marca en múltiples direcciones de lo que tiene que ver con la vida del creyente. Jesús en este sermón hace unas declaraciones del reino. Jesús comienza a describir cómo es que el reino de Dios debe comenzar a operar. Y aunque mucha gente al tomar este sermón lo llama como el sermón de las bienaventuranzas, creo que nos quedamos cortos con esto. Es más que bienaventuranzas, es más que entender que este sermón tiene que ver con que si somos esto o hacemos lo otro, vamos a ser doblemente bendecidos. No, yo creo que aquí Jesús está desatando los códigos del reino, de cómo es su reino. No es un reino que es un reino solamente para esperar ser bendecido. No es un reino que solamente es un reino donde tú esperas ser prosperado, sino es un reino donde Jesús está diciendo cuáles son las características del ciudadano del reino, del que quiere participar en el reino de Él. Jesús está describiendo cuáles son las características del carácter, de la personalidad, de la conducta, el estilo de vida que Él espera que todos aquellos que han decidido caminar en este reino, porque han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces hay unos códigos del reino que es importante que tú y yo los tengamos frescos y lo pongamos como nuestro estilo de vida. Y uno de estos precisamente tiene que ver con lo que dice este verso 5, cuando dice que nosotros estamos llamados
a ser bienaventurados en términos de la mansedumbre, porque hay una promesa que vamos a tomar como heredad la tierra. Jesús presenta una agenda radical. Una agenda que va en contra de lo que hoy en día pues parece tener sentido, porque hoy en día nosotros vemos un hombre manso y mucha gente le llama hasta bobo, otros le llaman hasta estúpido, otros le llaman como que eso no tiene sentido. Es tan manso que entre comillas probablemente cualquiera le puede manipular, cualquiera le puede controlar, pero de Jesús no está hablando de este tipo de mansedumbre. Jesús está hablando de una mansedumbre que aunque usted esté lleno del poder de Dios, aunque usted tenga la autoridad para hacer cosas, usted decide someter su voluntad completa a lo que es el Espíritu Santo. Y me encanta cómo este sermón del monte es descrito no solamente por Mateo, sino que Lucas se encarga de describir este sermón del monte, y me gusta en el contexto que lo hace, porque él precisamente describe el sermón del monte justamente después que Jesús llamó a sus discípulos. Justamente cuando él los llama, entonces lo primero que declara este sermón del monte. Le está diciendo: yo te he hecho un llamado. Y atención aquí a todos aquellos que entienden que Dios le ha hecho un llamado. A todos aquellos que entienden un llamado individual para servir en una área o otra área dentro del reino de Dios. Aquí está la declaración específica, la declaración por la cual tú y yo debemos vivir acorde con el llamado para ser digno del llamado que Dios nos ha hecho. Y Jesús comienza a describir, entre otras cosas, muchísimas características que debe tener todo ciudadano del reino que ha sido llamado por el Señor. Y me encanta saber que es algo que no le hace mucho sentido a nuestra lógica. Porque el hecho de ser manso muchas veces se nos califica como mensos. Pero es interesante cómo el Señor Jesús está diciendo: hay una heredad. Y saben que la promesa que Dios le hizo a Abraham fue precisamente una heredad. Él le prometió y le dijo: yo te voy a dar una tierra prometida. Ahora, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, si usted estudia la palabra y conoce la palabra, se va a dar cuenta que para tener esta heredad hubo muchas guerras, hubo mucha sangre derramada, hubo muchas espadas sacadas, hubo muchos hombres muertos. Para conquistar esta heredad no fue entregada simplemente: esta tierra es tuya. El Señor le dijo: vas a tener que sacar a los enemigos de esas tierras. Vas a tener que remover a los enemigos de esas tierras con tal de tomar posesión a lo que yo te he entregado como heredad. Sin embargo, esta heredad que el Señor está hablando no, es otro modelo totalmente diferente. No es un modelo de una heredad que se conquista con espada. No es un modelo que se conquista con violencia. Es un modelo que se conquista con algo que se llama mansedumbre. Y yo no sé si tú entiendes muy bien este término de mansedumbre, pero yo te lo voy a describir de manera que tú lo puedas entender. La palabra mansedumbre se utilizaba en el griego para referirse a un animal salvaje que había sido domesticado. Figúrate un búfalo, figúrate una bestia salvaje que si no es domesticada no hay manera de controlarla, con una fuerza descomunal. Y esto en el griego se refiere precisamente a esto. ¿Y cómo nosotros pues aplicamos esto dentro del contexto de una persona? Bueno, dentro del contexto de una persona lo que está diciendo que hay algo que ha sido domesticado en nosotros. Y para no llamarle domesticado, vamos a decir controlado por el Espíritu Santo. 3 cosas fundamentales. Número 1, nuestras emociones. Número 2, nuestras reacciones o nuestros instintos. Y número 3, algo más que hay que controlar apropiadamente, es que tenemos que tener el control total de nuestras vidas en el ser completo. Emociones, reacciones e instintos. ¿Por qué emociones? Porque nuestras emociones no son malas, las emociones son buenas. Pero cuando nosotros no controlamos esas emociones, entonces vamos a ser un peligro. La ira no es mala. No, la ira no es mala. Usted experimenta la emoción de la ira cuando usted ve una injusticia. ¿Acaso usted no siente dolor cuando usted ve que se está abusando de un niño? Es parte de lo que Dios puso en nosotros. Nosotros tenemos emociones. Ahora la diferencia es que esta emoción tiene que estar sometida
y controlada bajo el dominio del Espíritu Santo, o de otra manera no va a haber manera que nosotros podamos vivir acorde con las características del reino. Nuestros impulsos, porque es precisamente nuestros impulsos, porque cuando no controlamos las emociones, por ejemplo la ira, fácilmente que le metemos un puñetazo a alguien, fácilmente que le metemos una bofetada a alguien, fácilmente que vamos a insultar a alguien, fácilmente si alguien nos cruza en el carro, le vamos a gritar lo que no debemos gritarle, porque los impulsos tienen que estar sometidos también a lo que es el control del Espíritu Santo. Y digo instintos también porque muchas cosas las hacemos por instintos. Cuando alguien te pega, de pronto por atrás, la primera reacción es uno pegar también. Entonces, los instintos nuestros también tienen que estar sometidos lo que es al control del Espíritu Santo. Y te lo voy a explicar con una anécdota que leía. En una ocasión, una niña, hija de un soldado, se encontraba la nación en guerra. Y en ese tiempo los soldados pues descendían a caballos. Y resulta que el caballo que tenía su padre era un caballo arisco, era un caballo fuerte, era un caballo que no se dejaba acariciar fácilmente. Sin embargo, al lado vivía otro soldado, y ese otro soldado que vivía al lado tenía un caballo también. Pero habiendo muchos niños en el barrio donde vivían, resulta que los niños cuando descendían por ese lugar, se detenían a pasarle la mano al caballo que era manso. Nunca se detenían donde el caballo que era arisco, porque le inspiraba miedo. Y la niña decía, pero papi, pero los amiguitos no vienen a mi casa porque es que este caballo que tú tienes es un caballo que no es manso, es un caballo arisco, es un caballo salvaje. Y el padre comenzó a explicarle a la niña y le dijo lo siguiente, te voy a explicar. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a explicar qué realmente es un caballo manso, qué es la mansedumbre. Y comenzó a relatarle, a decirle, cuando nosotros descendemos a la guerra, descendemos en el caballo, y cuando hay cruce de balas, de cañones, de tiros, de ruidos, de todo, el caballo lo que hace tiende a asustarse. Y cuando el caballo no es manso, va a tender a completamente derricarse por un derricadero o va a tirar al caballo hacia adelante. Sin embargo, este caballo que tú ves que yo tengo, aunque lo veas que es arisco, aunque lo veas que no se deja acariciar por las manos, cuando yo desciendo a la guerra y hay cruce de balas y de cañones y hay situaciones difíciles, es un caballo que nunca se va a un derricadero, es un caballo que nunca me tira hacia adelante, sino es un caballo que está dispuesto hasta morir con tal de llevarlo a donde yo quiero llevarlo. ¿Y cuál es la enseñanza con esto? La enseñanza es que muchas veces confundimos la mansedumbre con la tranquilidad. La mansedumbre es sometimiento y control al Espíritu Santo de todas nuestras emociones. No es una apariencia. No es que aparentemos manso, es que seamos mansos, es que nos parezcamos al Señor como Él quiere que nos parezcamos. Mansedumbre es tener poder, tener fuerza, pero bajo control. Es cuando nosotros podemos derribar a alguien, pero decidimos no derribarlo, porque nosotros estamos bajo el control de alguien más, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ende, mansedumbre es nosotros tener libertad de toda malicia, libertad de todo espíritu vengativo. ¿Y por qué yo comienzo con la tercera bienaventuranza? De hecho, vamos a estar viendo las otras bienaventuranzas. Porque las primeras dos están ahí. Y la primera es, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la segunda es, bienaventurados los que lloran. Y no lo vamos a describir en este día. Pero la tercera es esta que estamos hablando. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué empezamos con esta? Porque las primeras dos precisamente se refieren a una relación interior del hombre con Dios. El tener hambre, ser pobre de espíritu, es algo que tiene que ver de ti hacia Dios. No tiene que ver con tu hermano. El hecho de tú llorar, puedes llorar en lo oculto, donde nadie te vea.
Pero el hecho de ser manso evidencia que Dios destinó el desarrollo de este fruto, de este atributo del fruto del Espíritu para ser desarrollado de una manera relacional. ¿Cómo así? Relacional significa que es imposible que tú manifiestes mansedumbre aislándote. Es imposible que tú manifiestes mansedumbre diciendo yo prefiero no juntarme con nadie. Yo prefiero no ir a ninguna iglesia porque es que ahí voy a encontrar gente que quizás no me saludan. Gente que quizás son hipócritas. Gente que quizás son difíciles. No, pero Dios diseñó tu crecimiento para que fuese relacional. Es decir, ese que se sienta al lado tuyo y quizás te saluda y ese que se sienta al lado tuyo que te saluda, ese que te pone una cara de sonrisa, pero ese quizás que no te pone la sonrisa, ese que te extiende la mano, pero el que no te extiende la mano, todo eso es parte del plan perfecto de Dios para que tú desarrolles la mansedumbre que tienes que mostrar como hijo del reino de Dios. Entonces Dios diseñó algo que yo le llamo relacionar. Por eso el Señor me guiaba primero a entender que cómo yo puedo tener una comunión íntima con el Señor. ¿Cómo es que yo puedo ser utilizado por Dios cuando yo tengo una situación irresuelta con mi hermano? ¿Cómo es que yo puedo venir delante del Señor a orar cuando yo tengo una enemistad con alguien en la calle? ¿Cómo es que yo puedo venir a profetizar cuando yo tengo situaciones irresueltas en mi familia? Debemos comenzar primero con arreglar nuestras cuentas. Por eso el Señor dice, si tú tienes algo contra tu hermano y traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces es importante entender que para nosotros poder caminar en las otras bienaventuranzas que el Señor nos habla y atributos del carácter de Cristo, es necesario que nuestra relación con los hermanos y con las demás personas sea una relación agradable delante del Señor. No le estoy diciendo que no vamos a tener dificultades. No le estoy diciendo que no vamos a tener diferencias. No le estoy diciendo que no van a pasar situaciones difíciles. Pasan en las mejores familias, pasan en los mejores matrimonios, pasan en los mejores amigos. Pero lo que te está diciendo es que muy a pesar de las circunstancias, hay un atributo que debe ser manifestado que se llama mansedumbre, donde tus emociones y tus impulsos tienen que ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. El que es manso no puede participar en todo tipo de negocios. Hay negocios como el negocio de las represalias y el negocio de la venganza, donde no puedes participar. Porque Dios estableció un límite para nosotros. Dice su palabra, mía es la venganza. No está diciendo, tuya es la venganza. No está diciendo, eres la venganza. Está diciendo, mía es la venganza. No intentes vengarte porque yo no te di ese atributo para vengarte. Yo te estoy diciendo que seas manso y que me dejes a mí tomar la venganza. Por si acaso alguien te ha ofendido y alguien te ha fallado, dice el Señor, mía es la venganza, déjame eso a mí, porque yo sé cómo lo voy a hacer. Y le añade algo más. Y dice, yo pagaré. Tú no tienes que pagar. Tú tienes que romper la nómina que tú tienes de lo que tú vas a cobrar. Porque tú no vas a saber pagar como Dios va a pagar. Vas a pagar mal. Vas a pagar de manera incorrecta o vas a pagar menos o vas a pagar más. Pero Dios dice, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, Dios está estableciendo de manera clara y precisa que cuando tengas un evento y una situación difícil y quizás tengas en las manos el poder y la autoridad para destruir a una persona, te está diciendo, no lo hagas, mía es la venganza, déjame el pago a mí porque yo voy a pagar de la manera correcta. Y explica más adelante por qué, y dice, bueno, porque es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no va a medir con la vara que Dios mide, no va a medir con la justicia que Dios mide, va a medir con su propia vara. Entonces es importante, amados, que nosotros entendamos esto, de que la mansedumbre conjuntamente con todos los otros atributos del fruto del Espíritu es algo que nosotros no podemos tomar uno y dejar el otro. ¿Sabe que con los dones es posible? Hay gente que opera en el don de sanidad y otros operan en el don de ciencia.
otros en el don de revelación, otros en el don de servicio. Y qué bueno es eso, eso sirve para edificación de la iglesia. Ahora, usted con los atributos del fruto del Espíritu, usted no puede discriminar si opera en uno o opera en el otro. Porque usted no puede decir, yo soy benigno, como dicen alguna gente, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo, yo hago obra de caridad, voy a los orfanatos, yo voy aquí a los shelters, yo hago esto, pero el que se me salió al paso mío y me respetó, sabe que me va a encontrar. No, eso es inaceptable. Por eso la Biblia habla de el fruto del Espíritu, no de los frutos, porque uno es parte del todo y todo es parte del uno. No hay manera de nosotros dividirlos, son inseparables. Por eso es que nosotros tenemos que conseguir estas características del reino de Dios, que van a expresar realmente que nosotros somos ciudadanos de un reino que Él estableció y que se establecerá finalmente cuando Él venga y se establezca Él como rey aquí en la tierra. Entonces hay una heredad para aquellos que deciden creer en el Señor. ¿Sabe que leía la historia de alguien muy interesante? En los años 1938 venía un hombre en un autobús público. Y este hombre venía sentado en la parte de atrás. Era un hombre de color. Era un hombre fuerte y grande. Venía sentado tranquilo atrás. Y de pronto el autobús se detiene y monta unos 3 jóvenes. Estos jóvenes que como uno encuentra por ahí, que creen que se pueden llevar el mundo por delante. Desafiantes, sobre todo cuando andan en grupos, se sienten que pueden desafiar a cualquiera. Jóvenes irrespetuosos, estos jóvenes se montaron en este autobús, comenzaron a irrespetar y a decir improperios contra los ancianos que estaban allí, contra las personas adultas que estaban allí. Y de pronto estos jóvenes sentados miraron hacia atrás. Y miraron a este hombre de color y dijeron, este es el nuestro. Y comenzaron a decir tantos improperios, tantos insultos, tantas cosas feas hacia este hombre. Y venían por minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y no se cansaban de burlarse por su color. Y este hombre se quedó inmóvil. Este hombre se quedó tranquilo hasta que llegó un momento donde a este hombre le tocaba desmontarse del autobús. El autobús se detiene y este hombre tenía que atravesar justamente por donde estaban estos jóvenes. Cuando este hombre comienza a caminar, se va aproximando a estos jóvenes. Cuando estos jóvenes ven a este hombre alto, fuerte, grande, comienzan a asustarse. Y cuando el hombre llega donde ellos están, el hombre mete la mano en su bolsillo. Pensaron ellos, este hombre va a sacar un cuchillo, va a sacar una pistola. No, este hombre sacó una tarjetita y se las dejó caer. Salió del autobús. Y cuando él salió del autobús, los jóvenes tomaron la tarjetita que decía, Joe Louis era el boxeador de pesos pesados, campeón en ese tiempo, que fue campeón por 11 años de corrido como peso pesado y defendió su corona 20 veces en 11 años. Quizás el boxeador de pesos pesados más poderoso que ha pasado por esta nación de Estados Unidos. Sin embargo, este hombre no se inmutó. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros tenemos en las manos el poder para pisotear al otro que nos ha hecho daño. Tenemos en la mano el poder para detener a aquellos que nos han dicho improperios. Pero Jesús está haciendo un llamado diferente aquí. Jesús está diciendo que la mansedumbre es poder, pero bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Te está diciendo que tienes el poder, pero que no debes hacerlo como lo quisieras hacer a tu propia manera. Y yo creo que no hay nadie que haya atravesado más situaciones difíciles que nuestro Señor. El único que estuvo en esta tierra donde las enfermedades le obedecían.
El único que estuvo en esta tierra donde los demonios, espíritus inmundos tenían que detenerse y salir de los cuerpos, porque cuando él le hablaba tenían que salir. Aquel que cuando le hablaba al viento, el viento se detenía. Aquel que cuando le hablaba al mar, el mar se calmaba. Aquel que no solo esto, sino que a la misma muerte le dijo detente y salió de la tumba. Ese Jesús, en una ocasión, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 18, que una gran turba vino contra él. Relata Juan en el capítulo 18 que esta turba estaba armado con palos, con antorchas, con linternas, no linternas como la que usted tiene hoy en día, linternas que ellos hacían con cosas especiales. Venían cargados con espadas, con palos, venían dispuestos a ejercer violencia contra Jesús. Lo buscaban para matarle. Y dice la palabra del Señor en este capítulo 18. Dice que cuando llegó esta turba donde Jesús no esperó que ellos le hablaran, sino que Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Dice la palabra que Jesús le dijo: el que habla es Jesús, yo soy. Y dice la palabra que los hombres, cuando oyeron esta palabra de yo soy, dice que retrocedieron y que cayeron a tierra. Con solo abrir su voz y decir yo soy, los hombres retrocedieron y cayeron a tierra. Pero había un propósito, porque Jesús tenía que ir a la cruz. Pero Jesús seguía en el mismo lugar. Los hombres se ponen de pie. Pero había uno que todavía tenía que aprender la mansedumbre. De pronto uno de sus discípulos saca la espada, toma la espada y violentamente le corta la oreja a uno de los hombres que estaban allí. Importante esto, no es que Pedro tenía puntería que le tiró a la oreja. Pedro le tiró que si no es por la misericordia de Dios le corte el cuello a este hombre. Dios permitió que solamente se fuera una oreja cortada. Y ante esta situación, Jesús hizo dos cosas. Tomó la oreja y la pegó. Dice la palabra que le dijo a Pedro lo siguiente. Le dijo: los que usan espada mueren a espada. Los que utilizan la espada para vengarse morirán con la espada. Los que utilizan las herramientas que Dios no ha determinado que sean utilizadas van a vivir de su propia medicina contra ellos. Jesús le está diciendo: déjame la venganza a mí, déjamelo solamente a mí. Bendito sea el Señor, porque todos los que tomen espada perecerán, dice el verso 52 del capítulo 26 del libro de Mateo. Cuando la mansedumbre no está presente, perdemos los estribos. No solamente los estribos, perdemos la razón. Hay gente que hace cosas que ni sabe lo que hizo. Perdemos los estribos, perdemos la razón. Y a veces lo más importante, perdemos de vista la dignidad de las personas. Porque decimos palabras tan hirientes, palabras que no se pueden ni pronunciar contra otros, porque alguien nos provocó y, como dicen por ahí, nos sacó el monstruo. Palabras hirientes que provocan una reacción y que Dios utiliza como una medida para saber qué tanto el carácter de Cristo ha sido formado en ti. Porque dependiendo cómo tú reacciones va a evidenciar realmente cuánto Cristo se ha formado en ti o cuánto no se ha formado. Y hay uno que recibió palabras hirientes y ese fue el Señor. Y el apóstol Pedro, me encanta cómo describe esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 23. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Pues para esto fuisteis llamados. Oiga bien. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Repito esto, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bendito sea el Señor. Porque ser manso es tener el poder y la autoridad bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu carácter? Y Dios está hablando a la iglesia sobre esto porque es el tiempo de que el fruto que ha sido enseñado aquí en la iglesia se haga evidente en nuestro estilo de vida, se haga evidente en nuestras reacciones, se haga evidente en nuestras relaciones, se haga evidente en nuestro hogar, se haga evidente en nuestros trabajos, se haga evidente en nuestros matrimonios, se haga evidente donde quiera que nosotros vayamos. No es una palabra sencilla. Es una demanda que Dios está haciendo sobre la iglesia. De que es tiempo de que nosotros evidenciemos este atributo del fruto del Espíritu y nos dejemos de pleitos y contiendas y iras que no agradan a Dios. No las que se dan acá, no. Las que se dan en todo el contexto que nosotros nos movemos. Porque es necesario negarnos a nosotros mismos, contar de que Cristo crezca en nosotros. Si acaso te falta ese atributo, yo creo que es un día para tú decirle al Señor, Señor, yo vengo delante de ti y yo quiero en este día entregarte el control de mis emociones, de mis impulsos y de mis instintos. Porque muchas veces el instinto de supervivencia nos hace a nosotros reaccionar de una manera que no agrada a Dios. Llámese emoción, llámese impulsos, llámese instintos, sométalo al control del Espíritu Santo. Y créeme que Dios peleará por ti, porque Dios trabaja para los que confían, y para vivir acorde con esto se necesita tener fe, porque es un modelo que va contrario a lo que este mundo establece. Es un modelo que obtiene las cosas no por violencia ni por contienda, es un modelo que obtiene las cosas por los parámetros del reino que Jesús ha establecido. Y como número 1, sed manso y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios les bendiga, amados, y Dios les guarde. Permítame orar. Padre, cierre sus ojos. El altar va a estar abierto mientras oramos y adoramos al Señor. Yo quiero que usted comience a meditar en su corazón sobre qué tan fácil usted reacciona cuando alguien lo hiere. Qué tan fácil usted deja correr sus impulsos cuando alguien le daña. Qué tan fácil usted deja que sus instintos fluyan de manera natural sin el control del Espíritu Santo. Y dígale al Señor que usted en este día le entrega. Usted le entrega el control de su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, traemos delante de ti, Señor, esta palabra que viene acompañada de una promesa. Esta palabra que viene acompañada de una promesa hermosa. Una promesa que dice tu palabra, Señor, que tu palabra no retornará a ti vacía. Por ende, Señor, creemos, Padre, que esta palabra hará la obra que tú has determinado que haga. Gracias, Señor, que tu reino desde este mundo
Que tu reino, Señor, es un reino especial. Y está llamando a ciudadanos de este reino, Señor, a ser mansos, a ser sabios, a ser prudentes, a tener fe en que tú tomas el control de cada uno de sus casos, de sus demandas, de sus situaciones. Tú conoces los que han sido oprimidos en el trabajo, Señor, los que han sido oprimidos en sus negocios, en sus hogares. Tú conoces, Señor, los que tienen demandas, Padre, puestas delante de ti, los que han sido abusados injustamente. Tú lo conoces, Señor, aún los que no están acá, aún los que están en las cárceles, Padre, que han sido acusados injustamente. Los recordamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, establece tu orden en el corazón, Señor. No se trata de las apariencias, Señor. No se trata de nuestro fluir en los dones. Se trata de la vivencia, Señor, acorde con tu carácter. Espíritu Santo, tú eres que puedes, Señor, formarte en nosotros. Formar en las vidas, Señor, aquello que no está. Si hay alguien en este día, Señor, que no es ciudadano de tu reino, que no te conoce, Señor, oh Padre, trae salvación sobre sus vidas en este día, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos y te lo pedimos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bendito sea el Señor.